Hola a todas y todos, buenos días. Hola Alexandra, Magda, Luisa, Juan Hola, Carlos, Edwin, Marcelo, estimado profe, ¿cómo está? Kelly, Johnny, y Magda. Profe, buen Bien, día. muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo Hola. están? Buenos días. Buenos días. Hola, profe, buenas. Bueno, me alegra muchísimo verlas, verlos bien. Les propongo que arranquemos de una vez la clase. De pronto salimos un poquito más temprano, ya que sé que ustedes tienen parciales. Entonces, si algo saldremos un poquitico antes, pero si nos da bien la agenda, ¿vale? Entonces vamos a arrancar de una vez con la lectura del protocolo, que está... Soleidy, ¿eres la que vas a proyectar el protocolo? Sí, profe. Profe, tenemos Listo. una novedad con nuestra compañera Angie Lorena Gascaome. Parece que no nos puede seguir acompañando en el semestre porque no pudo Mm, solucionar el inconveniente que tenía con la matrícula. Entonces, pues yo le había enviado el correíto con el protocolo con el nombre de los tres que hemos participado, pero pues ella no va, no va. ok, vale, perfecto. Pero entonces serías, ¿tú lo hiciste con Juan Carlos? Señor. Listo, perfecto. Listo, entonces si quieren pueden ir arrancando. Bueno, pues buenos días para todos. El protocolo se trata de la libertad sindical, derecho de sindicación y la negociación colectiva. En el tema abordado por nuestros compañeros Edwin Cajamarca y María Paula Bernal, se trataron cuatro puntos estratégicos relevantes en el tema que les acabo de mencionar, los cuales vamos a identificar de manera conjunta enumerando cada aspecto. Como punto de partida encontramos la desigualdad en la relación laboral que existe entre trabajador y empleador, toda vez que hay un desequilibrio natural de poder. Por esta razón surgen mecanismos de protección colectiva, creados para defender sus derechos y convertir intereses individuales en fuerza colectiva con poder real de negociación, logrando identificar tres dimensiones en la libertad sindical. El primero es la dimensión política, la cual corrige la desigualdad de poder en la relación laboral. La segunda es la jurídica, garantizando derechos como asociación, negociación colectiva y huelga. Y la ética, que promueve igualdad, justicia social y paz laboral. Como segundo punto tenemos el derecho de sindicación. Todos los trabajadores y también los empleadores tienen derecho a sindicalizarse, como lo mencionamos inicialmente. Es por esto que este derecho incluye crear sindicatos sin autorización previa, elaborar libremente estatutos y reglamentos, elegir representantes democráticamente, formar federaciones y confederaciones, no ser intervenidos por el Estado ni la empresa, salvo para proteger el orden público, pero encontramos excepciones a este derecho, como la limitación que tienen las Fuerzas Armadas y la policía, ya que no pueden sindicalizarse según la OIT y la ley colombiana. Esto con el objetivo de conservar las jerarquías y el orden tanto dentro como fuera de la organización. Tercer punto, aunado al anterior, tenemos la negociación colectiva, que es el proceso mediante el cual sindicatos y empleadores dialogan para acordar condiciones de trabajo más justas. Aquí encontramos cuatro principios fundamentales como la libertad y la voluntariedad, buena fe, participación democrática y mecanismos de solución de conflictos. El objetivo de estos principios básicamente es mejorar salarios, dignificar las condiciones laborales, estabilidad laboral, mejoras sociales para el entorno y la comunidad, ya que no podemos hablar solo en el ámbito económico. Como último aspecto y no menos importante, encontramos la huelga dentro de la libertad sindical. Esto es una suspensión colectiva, temporal y legítima del trabajo, usada para defender intereses económicos y profesionales que pueden tener impactos positivos en el fortalecimiento de la libertad de mercado, mejora en la productividad y competitividad, impulso en el desarrollo económico y promover relaciones laborales más justas. De acuerdo a lo anterior, bueno, se planteó un interrogante, el cual da vía al debate. ¿Cómo contribuye la libertad sindical, la negociación colectiva y la asociación sindical al fortalecimiento del libre mercado, la productividad y el desarrollo económico en Colombia? Ahí continúa nuestro compañero Juan. A partir de esta pregunta surge varias intervenciones, iniciando con Marcelo, quien reconoce la importancia y la función de los sindicatos, considera que estos cumplen un papel importante al dar a conocer las problemáticas laborales como la pandemia del COVID-19, que ayudan a visibilizar el desempleo y la necesidad de apoyo para generar nuevos trabajos y fortalecer la economía. Seguidamente en el debate se une Kelly,
que a diferencia de Marcelo señala que la sindicalización en Colombia, aunque tiene un gran potencial para promover la justicia social y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en el país persiste un problema, la corrupción, que desvía los objetivos fundamentales de algunas instituciones sindicales, lo que afecta su credibilidad y limita su aporte real a la sociedad. Por otro lado, Johnny nos hace un breve comparativo, pues expone que la libertad sindical no es el verdadero problema, sino la falta de equilibrio en su ejercicio. En países como Alemania o Suecia, que tienen economías muy fuertes y altos niveles de sindicalización, se demuestra que el desarrollo no depende de debilitar los derechos laborales, sino de armonizarlos con la productividad. Terminando las intervenciones del debate con Luisa Aranguren, que desde su experiencia laboral nos contextualiza un poco lo que ha tenido que manejar respecto a los sindicatos y que expresa que la libertad sindical, siendo importante para la defensa de los derechos de los trabajadores, pero su ejercicio requiere un cambio de mentalidad para que pueda coexistir con la productividad empresarial. Desde la experiencia laboral personal se observa que las negociaciones colectivas a veces se enfocan principalmente en mayores descansos, remuneraciones más altas y beneficios adicionales que no siempre contribuyen a mejorar la eficiencia o el desempeño de la empresa. Como conclusión al tema, podemos decir que la libertad sindical, la libertad sindical y la me enredé, perdón, profe, la sindicación, la negociación colectiva y la huelga forman una tríada inseparable que protege a los trabajadores y busca equilibrar el poder frente al empleador. Esos elementos no solo mejoran condiciones laborales, sino que también son esenciales para la democracia, la justicia social y el desarrollo económico del país. Bueno, Juan Carlos y Soledad, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a hacer como de costumbre comentarios al protocolo. Déjalo proyectado, por favor. En el industrial. ¿Alguien tiene algún comentario frente al documento? Puede ser comentarios positivos, de crítica constructiva. ¿Cómo lo vieron? ¿Alguien se anima? Profe, a mí me gustó mucho porque hicieron una introducción, luego mostraron las intervenciones y no como transcripción. O sea, no estoy diciendo nada malo de nadie, sino que me gustó mucho este estilo. Condensaron la intervención mostrando la conclusión de cada uno y importante pues que dieron la conclusión. Sí, de acuerdo contigo. ¿Alguien más? Bueno, a mí particularmente me gustó bastante el documento. Creo que como que le está diciendo, tiene una muy buena introducción. La conclusión de pronto podrían fortalecerla un poquito ya que tienen más espacio, pero lo desarrollan bien. Una pregunta, ¿ahí también hicieron página por página? ¿O le dijo Juan Carlos? ¿Tú escribiste la primera página y Juan Carlos la segunda? Pues, profe, lo que pasa es que Juan fue el encargado de recolectar todo lo que se dijo en la clase, ¿sí? Sí. Ujú. Juan, pues tengo entendido que creo que utilizó algo que se transcribe la clase, no sé cómo se llama Juan, pues eh, hizo como una transcripción de toda la clase y con base en Sí, eso, entonces empezamos a sacar como los apartes más importantes de lo que se había dicho. perfecto. Básicamente así fue como lo construimos. Y No, pues está bien. Está bien, solo que sí se nota que alguien hizo la primera página y alguien la segunda página. Pero no es que esté mal, de hecho creo que tiene un buen ensamble. Este protocolo no tiene errores de ortografía, salvo de pronto el que leíste ahí de dando, ¿cómo es que? Cuando lo estabas leyendo que tú misma te diste cuenta acá. Planteó, ¿de y acuerdo al por anterior? ahí, sí, por ahí Sí, hay uno que le faltó, fue como un conector, le faltó por ahí. sí, y a propósito de eso de conectores, una recomendación que hacen las personas pues que han escrito muchos textos jurídicos y en general es procurar no hacer abuso de los conectores. Por ejemplo, mira que acá dice de acuerdo a lo anterior y antecitos dice aunado a lo anterior. Esos conectores son conectores que no se utilizan ya mucho hoy, son conectores como de repetición, como para llenar, pero simplemente se podría decir de una vez, el curso planteó un interrogante o conforme lo he señalado se planteó un interrogante. Pero el resto creo que está muy bien, los felicito. Ya estamos, si se dan cuenta, ya estamos entendiendo bien qué es un protocolo. El protocolo, vuelvo y repito, es traer en dos páginas las discusiones de la clase, incluyendo también quienes hicieron la,
la Bien, exposición. Entonces creo que está bastante bien. Yo solo le arreglaría la conclusión. La conclusión creo que sí queda un poquito como coja. está. Bájate un poquito al documento a la conclusión. Profe, sí, realmente, y es que fue, uno cree que no, pero sí es complicado porque nos habían salido inicialmente como casi como 3 hojas y pedacito. Y empezar otra vez como Sí. a recortar y a recortar y a recortar. Entonces también nos estábamos quedando cortos como con los conectores. eh, Mm, y pues sí, la conclusión sí, sí, profe, totalmente hay que mejorarla. sí. Ahora tengo una pregunta. ¿La conclusión la hicieron ustedes o los ayudó de pronto el mismo transcriptor que utilizaron para hacer el No, documento? está ahí dentro de lo que los compañeros, dentro de lo que Edwin habló en la exposición, está lo de la triada. Él nos hablaba Sí. de la triada inseparable, entonces, pues lo fuimos organizando. La conclusión fue realmente de ahí de donde salió pues de la conversación, de la exposición de Edwin, un pedazo donde Edwin habla sobre la triada inseparable. Vale, vale, perfecto. Ahí de pronto, como les digo, la conclusión yo la ajustaría un poquito para mejorar el documento, porque la conclusión no es lo que Edwin dijo. O sea, esto es una opinión de Edwin, que está perfecta, eso es cosa de de lo que dijo Edwin, pero la conclusión es una conclusión de ustedes como Ah, protocolantes, ¿vale? listo, profe, sí, señor. Listo, vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos el día de hoy. Les agradezco y los felicito porque cada vez vamos mejorando más la redacción de estos documentos y cada vez suben la vara para que los próximos documentos sean más impecables. Gracias, profe. ¿Vale? No, a ustedes. Listo. Entonces, el siguiente grupo es en la exposición que es Luisa Viviana Castillo y Marcelo Campo, ¿correcto? Sí, señor, profe. ¿Me Listo. confirman que ya Entonces, están viendo de pronto la presentación? sí, Sí. ya se está proyectando y antes que nada, quiero recomendarles a los que de pronto no hicieron la lectura que le pongan cuidado a la exposición y a lo que yo también voy a exponer a continuación, porque en 8 días el parcial es de lo que vamos a exponer el día de hoy. Y pues obviamente los que tienen protocolo para 15 días que le presten mucha atención. Em, Tienen hasta las y 40 equipo. Bueno, Vale, adelante. profe. Pues yo creo que no nos demoramos tanto, profe, pero bueno. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Nosotros trabajamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con un radicado 298-22, que se trata del fuero constitucional versus fuero sindical. Quienes le van a hablar, pues Marcelo Ocampo, que es el compañero, y quienes habla Viviana Castillo. Esta sentencia es importante porque delimita claramente la diferencia entre el fuero sindical, el fuero circunstancial, especialmente en materia de prescripción. La Corte protege el equilibrio en la negociación colectiva y evita que interpretaciones restrictivas debiliten el conflicto colectivo. Nosotros hicimos unos apartes pues más o menos de lo que pudimos sacar de la sentencia, profe. Los antecedentes del caso son eh, los demandantes, Luz Marina Covaleda Echevarría y Néstor Raúl López Rojas. Ellos fueron vinculados laboralmente desde el 23 de enero de 1995 con contrato a término indefinido, que eso debemos tenerlo en cuenta, que es término indefinido. Ellos tenían un cargo como profesores de artística. Uno contaba con salario de 760.000 y 760.660 y el profesor 591.200. Ellos estaban afiliados sindicalmente, eran miembros del sindicato constituido en octubre del 2000 y el conflicto colectivo vigente desde el 2000 por pliego de peticiones. Yo les quería decir como, o sea, lo hago así, profe, porque la verdad para mí todo esto es como nuevo y tal vez de pronto muchos de ustedes sepan, pero yo no, entonces como que nosotros tratábamos de sacar apartes para explicar como lo que no entendíamos muy bien. Entonces el conflicto colectivo surge cuando el sindicato presenta un pliego de peticiones a la universidad, que es la parte demandada. De ese momento se inicia una etapa de negociación para mejorar condiciones laborales. Mientras ese conflicto esté activo, los trabajadores están protegidos por el fuero circunstancial, lo que impide que sean despedidos sin justa causa. Ellos, los profesores Luz Marina y Néstor,
pedían el reintegro y el pago de los salarios y las prestaciones sociales. Las decisiones en primera y segunda instancia. En primera instancia fue del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín con fecha 7 de octubre del 2005. Decisión la absolvió a la Universidad Pontificia Bolivariana y el resultado impuso costas a los demandantes. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín de la Sala Laboral con fecha 22 de marzo del 2006 decidió, revocó el fallo de primera instancia y el resultado es que ordenó el reintegro y el pago de salarios y prestaciones de los profesores. Los recursos de casación y argumento principal, la universidad entonces alegó prescripción de la acción de reintegro, sostuvo que debía aplicarse el término de 2 meses. Ya más adelante el compañero les va a explicar por qué, pues, diferente. Sostuvo que debía aplicarse el término de 2 meses del fuero sindical común. Las fechas claves del proceso son el 17 de enero, que fue el despido del 2003, la prescripción de demanda. Ellos dicen que el 30 de abril de 2003 y el tiempo transcurrido era de 3 meses y 13 días. Para ellos, pues, era este el tiempo en el cual ellos no podían hacer absolutamente nada, los profes. Argumentó que el plazo de 2 meses expiró el 17 de marzo y la conclusión es que la demanda fue presentada extratemporalmente. El fundamento legal, equiparación del fuero circunstancial con el fuero sindical para efectos de la prescripción. Nosotros trajimos pues como una parte de fundamento jurídico del fuero circunstancial, que es la protección constitucional, pues lo traemos como artículos, convenios y leyes aprobadas, el marco legal, y la finalidad de esto es permitir negociación colectiva en ambiente de respeto recíproco, evitar debilitamiento de la organización sindical y impedir medidas relativas contra trabajadores. Recuerden entonces, profe, que el fuero circunstancial siempre va a proteger a los trabajadores, que es la idea. Mi compañero les va a continuar con las diferencias que existen entre estos dos. Gracias, compañerita. Profe, muy buenos días. ¿Me escucha, profe? Sí, compañero, te escuchamos. Sí, lo Bueno, escuchamos. bueno, buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, en atención a lo que expuso la compañera Viviana, se desglosó como tal la sentencia, algunos puntos específicos para mayor conocimiento de la misma. Empiezo como tal dando a conocer del fuero sindical. Aborda como tal una fuente de el artículo 405, que ya se los voy a informar. No, digo que tengo por acá un montón de ayudas abiertas. Bueno, como tal, en el artículo 405 nos habla sobre el Código Sustantivo del Trabajo. Como tal, este denomina el fuero sindical las garantías que goza algunos trabajadores de no ser despedidos ni despojados de sus condiciones de trabajo, ni trasladados, ni a otros establecimientos de las mismas empresas o municipios distintos, sin justa causa, previamente calificadas por un juez del trabajo. Ay, gracias. Eh, ese como tal habla el artículo 405 y el decreto 204 abarca como tal la normatividad sobre el fuero sindical. Este decreto como tal abarca varios artículos que hablan sobre traslado y audiencia, asistencia de las partes, habla sobre la apelación, acciones de reintegro, habla sobre todos esos parámetros, habla este decreto que ayuda como tal al trabajador que se le haya presentado alguna situación se asemeja o que abarca esta sentencia de unas irregularidades de unos empleados que ya tienen como tal un contrato definido. Como tal, la cobertura corresponde a los fundadores, a los directivos, a los sindicales y a las comisiones como tal que corresponde de la misma.
El tema de la protección, el no despido, el desmejoramiento ni traslado sin autorización jurídica previa. Tratado eso, iniciamos con el otro punto del trámite. Como tal, hablan del procedimiento especial en el capítulo eh, 16, que abarca como tal todos los parámetros correspondientes en atención al fuero sindical. La prescripción corresponde a un tiempo estipulado de 2 meses desde el despido. Aquí igual forma también ese artículo lo habla en el decreto 204, en el artículo 118, acciones de reintegro, que habla sobre la demanda del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiese sido despedido sin permiso del juez del trabajo, se tratará conforme al procedimiento señalado en los artículos 114 y siguientes de este código. La acción de reintegro prescribe en 2 meses, contado a partir de la fecha del despido. Correspondiente al tema del fuero circunstancial. Disculpe un momentico. Por lo cual hace referencia a las reformas del Código Social del Trabajo. El artículo 25, este artículo como tal nos habla o nos expresa, escúcheme, siga, escúcheme un momentico, profe, qué pena. Señor, Profe, si quiere, pues voy complementando lo que el compañero está diciendo. ya, un Eh, momentico, profe, es que me está llamando aquí de un caso policial. Ya, no, tranquilo, tranquila, yo compañero. sigo, compañerita. Pues, profe, la idea que es explicarles en sí qué es el fuero sindical, el circunstancial, las diferencias, que era lo que trataba de exponer el compañero, eh, qué los ampara, que nosotros encontramos en la sentencia el periodo en que opera la protección para el fuero circunstancial es desde el momento de la presentación del pliego de peticiones, que es para todos los trabajadores, y el fuero sindical es a los fundadores del sindicato desde el día de su constitución como tal. Mm, Dice que los ampara para no ser despedidos sin justa causa, que esto es lo que les pasó a los docentes que estaban con esta demanda. A ellos los despidieron sin justa causa y por eso desde el inicio como que les decía como de las fechas que había que tener en cuenta. Y para el fuero sindical, ellos no, pues, a ellos los cobija como otra norma, otra ley para no desmejorarlos en sus condiciones de trabajo, ni trasladarlos a otros establecimientos de la misma empresa o municipio. Y ellos tienen como para mí, lo que yo entendí, profe, los sindicales tienen como más privilegios que, que los circunstanciales. Mm, Listo, mm, gracias, compañerita. Profe, bueno, retomando ahí los puntos importantes que acabó de exponer la compañerita, el artículo 25, no sé si ya lo dijiste, habla sobre la protección del conflicto colectivo. Los trabajadores que hubiesen presentado al patrono un pliego de peticiones que no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales que la etapa establece para el arreglo de los conflictos. Posteriormente a este tema, continuamos con los términos de prescripción de la aplicación de aplicables. Habla sobre argumento de la universidad, el fuero sindical debe prescribir en 2 meses, como lo dijimos anteriormente. Posteriormente a esto, igual que el fuero sindical, en el artículo 49 de la ley 712 del 2001, desde el 17 de enero del 2003, y la demanda el 30 de abril del 2003 extemporánea. El otro punto de la decisión de la Corte Suprema habla sobre el fuero circunstancial que debe prescribir en 3 años. Como otro punto, la regla general, los artículos 488 del Código Nacional del Trabajo y el 151, que no existe como tal los términos especiales ante la ley y la demanda presenta
se presenta oportunamente a la entidad. Como conclusión, se da la observación de la acción de reintegro del fuero circunstancial fue interpuesta dentro de los términos legales de los 3 años estipulados. Siguiente. Decisión final de la Corte Suprema. No casa que la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, en la fecha contemplada el 22 de marzo de 2006, confirma el reintegro de las dos partes demandadas, que demandaron, perdón, el rechazo del argumento de la prescripción de la Universidad Bolivariana, a quienes como tal realizan como tal estos requerimientos justificados. El fundamento la aplica a la prescripción general de 3 años, no de los 2 meses de fuero sindical. El plazo demanda debe ser presentada dentro de los términos legales del 17 de enero al 30 de abril del 2003, teniendo como tal una referencia en línea de tiempo. Eh, Costas a cargo de la universidad, recurrente por la oposición de los recursos. La protección pues, del fuero circunstancial queda ratificada por la Corte Suprema. Siguiente. Y, profe, como tal, hicimos un glosario de las palabras de pronto importantes que asemeja o refleja o plasma la sentencia, que fueron también plasmadas en la presentación para conocimiento pues general de todos, ya que pues hablan algunos puntos importantes, no sé si las veamos visible o las leemos para conocimiento de todos, profe. Sí, si quieres la puedes leer. Bueno, como tal, el fuero circunstancial es una protección laboral temporal que tienen los trabajadores cuando existe un conflicto colectivo, especialmente desde la presentación de un pliego de peticiones hasta que termine la negociación colectiva. El fuero sindical, no, devuélvete, compañerita. El, no, devolviste mucho. Espérame, errores de logística, Tranquila, profe. no te preocupes. Ahora, ¿qué La pasa? necesidad de este glosario, profe, como tener presente estos términos importantes que son muy referentes en las sentencias al momento que se requiera realizar algún tipo de apelación, acción de tutela o algún tipo de solicitud de, ¿lo puedes agrandar, compañerita, porfa, gracias? Donde se requiera de pronto aplicar algunos aspectos de conocimiento o asesoramiento para Sí, personas lee. trabajadoras. Ya ahí si quieres Sí, la puedes leer. Léelo, vale. léelo. Listo, profe. El fuero sindical es la garantía legal que protege a ciertos trabajadores vinculados a un sindicato, directivos, fundadores, representantes, etcétera, para que no puedan ser despedidos, trasladados o despojados sin autorización previa de un juez laboral. Los pliegos de peticiones es el documento que presenta los trabajadores o sindicato al empleador, donde se solicita mejorar en condiciones laborales, salariales, beneficios o derechos colectivos. Los costos de demandante son los gastos del proceso judicial, honorarios del abogado, gastos procesales, etcétera, que el juez ordena pagar a las partes que piden el proceso, en este caso a quienes presentan la demanda. Siguiente, compañerita. Casación es un No, recurso si quieres extraordinario que ese ya no lo leas porque esto no es de la Ah, materia. O sea, eso no. No, 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 listo, profe. eso no. Bueno, ¿Cuál como es le la decía, siguiente los slide? términos que se Coloca el utilizaron, siguiente pues, slide. señor, Profe, solo tenemos esas tres Vamos del con el siguiente. glosario ¿Ahí de ya sentencia terminan? como tal, profe. Ahí ya termina como tal, profe. Pues para hacer Ah, como un bueno. tipo de Listo. conclusión, profe, eh, nosotros investigamos acá en Colombia, lo que su merced nos comentaba de pronto en algún momento de la clase anterior, eh, el IMPEC cuenta con 82 sindicatos activos al momento, en este momento, profe. No hay en ninguna empresa o alguna prohibición, digamos, de que solo pueda existir uno o dos sindicatos. Simplemente deben tener 25 trabajadores como mínimo para poderse constituir y de ahí en adelante, pues todos
los sindicatos que ellos quieran. Como conclusión, profe, pues de esta sentencia nosotros lo tomamos que la Corte Suprema protegió el derecho de negociación colectiva al establecer que el fuero circunstancial no tiene un término especial de prescripción y por tanto se rige por la regla general de 3 años. Esto evita que se debilite la protección del conflicto colectivo mediante interpretaciones restrictivas no previstas por el legislador. Y en sí, lo que hizo la Corte fue permitir, obligar a la Universidad Pontificia Bolivariana que reintegrara a los profesores y les pagara eh, pues lo que les debía prácticamente y lo que ellos exigían. Listo, profe. Como tal, profe, y ya como para finalizar el tema de la exposición, teniendo como referente el tema de la sentencia y el hecho o el caso presentado, el objetivo pues de los sindicatos, como habla la compañerita, que frente a los casos de despido de trabajadores, toma como referencia el fuero sindical y fuero circunstancial como dos objetivos o premisas que es garantizar la protección de los derechos de las asociaciones sindicales y la estabilidad laboral de los trabajadores, pues evitando despidos arbitrarios o retaliaciones derivadas de la actividad sindical. Pues de esta manera, pues los sindicatos procuran equilibrar las relaciones laborales, asegurar los respetos de los derechos fundamentales de los trabajadores y promover la solución de los diálogos de los conflictos que se presentan. Pues como tal, profe, la actividad realizada por entre la compañera del suscrito Bueno, para muchísimas la ejecución de la gracias. misma. Muchísimas gracias, Marcelo y Viviana. ¿No van a hacer ningún tipo de pregunta para el debate? Ya un momentico, profe, buscamos acá en la agenda. Un momentico. O sea, no la tienen lista. Pregunta como tal, no, profe, porque pues su merced no, pues lo que yo vi en No, la porque primera y acuérdate, segunda Luisa, exposición. acuérdate, Luisa, que habíamos quedado que siempre las exposiciones tenían que tener una pregunta para abrir el debate. Les pregunto yo, ¿no la tienen? No, profe, no porque pues igual su merced en las exposiciones pasadas creo que a los compañeros les digo que Profe, no, su como merced hacía la tal, pregunta. la tengo acá anotada, no la quisimos plasmar. Eh, como tal, en atención a los dos, el fuero especial y fuero sindical, ¿qué otras medidas se pueden adoptar para dar solución al despido de los dos empleados? Vale. No, si quieren yo voy a plantear la pregunta del debate, no se preocupen, creo que la exposición en términos generales está bien, solo dos comentarios. Y el primero es que es muy evidente cuando una exposición se lee. En este caso ustedes leyeron las diapositivas y leyeron pues lo que tenían preparado, que está bien, pero mi sugerencia en las exposiciones es que no se lea. Es que no se lea, sino que haya una buena, que se interiorice bien los conceptos que se van a explorar en la misma, ¿no? Ustedes leyeron pues gran parte de la exposición, los slides, que está bien, o sea, digamos, creo que se hizo un buen recorrido por la sentencia, se entendieron muy bien los hechos, pero creo que le faltó un poquito más de carne explicar lo que la Corte dijo frente a las diferencias entre el fuero circunstancial y el fuero sindical, que era lo que nos traía acá a colación. Y habiendo dicho eso, pues la pregunta del debate mía va a ser la siguiente. Si ya sabemos que hay una protección especial para algunos trabajadores, ya sea vía fuero sindical y fuero circunstancial, que ahorita vamos a volver a repasar el tema, la pregunta es si como bien Luisa Viviana dijo en el IMPEC hay, por ejemplo, 82 sindicatos. Mi pregunta es cómo hacer para tener un buen manejo sindical en una organización empresarial cuando hay dos o tres sindicatos. O sea, ¿tiene sentido que en una compañía existan varios sindicatos con tantas protecciones cuando en realidad lo que se busca solo es la protección de los trabajadores? Entonces, con esa pregunta los quiero escuchar. Hagamos un debate corto de ese tema. Vamos con Edwin, mientras tanto. Señor Edwin, que siempre Edwin tiene Buenos grandes días, aportes. profe. Sí, señor, muy buenos días. Profe, de manera particular opino que no debería existir, digamos, para mí esa contradicción, Ujú. como porque usted, como usted lo argumenta, pues el fin es la protección de los trabajadores.
pero cuando yo identifico que pasa eso, y eso no es solamente ahí en esa institución, sino en muchas, creo que hay un desconocimiento fuerte de lo que es la ley laboral y también un desconocimiento por parte del patrón, ¿sí? Muchas Ujú. veces por querer no cumplir la ley, otras veces por desconocimiento propio, digamos, de hacer el quita a ciertas obligaciones. Desde mi punto de vista, si conociéramos la ley al detalle, tanto trabajadores como patronos, los sindicatos no existirían. Existirían más bien otras formas más bien como de incentivos para buscar el bienestar. El bienestar, digamos, no solamente el trabajador, porque es que, como yo le digo aquí en mi entorno, que le había dicho que yo tengo mucho que ver con esto, eh, el bienestar no solamente es un salario, el bienestar es estar, digamos, acorde a una situación de bienestar general, que no solamente el salario, sino también, digamos, una estabilidad laboral, ¿sí? Que se cumpla con los requisitos mínimos de calidad, de seguridad, y eso no se da porque la gente lo desconoce y las empresas le tratan de hacer el quite, a veces de manera consciente. Entonces, me parece a mí que no debería de existir y la ley debería ser muy también concisa en eso, delimitar, digamos, tanto sindicato en las instituciones, porque es verdad, existe la libertad, pero a veces esa libertad se vuelve libertinaje para empezar a pedir cosas que están por fuera de lo legal. Gracias, Edwin. Listo, vamos con Kelly. Pues, profe, no a grandes rasgos compartiría la posición de Edwin, ¿cierto? Porque dice, no, es que al final lo que queremos es proteger los intereses de los trabajadores, pero resulta que en empresas muy grandes hay una segmentación y los intereses de los administrativos no pueden ser los mismos de los operarios, ¿cierto? Y eso hace parte de la libertad sindical y del convenio 87 y 88 de la OIT que, digamos, no podemos ser representados los intereses por una sola persona o por una mayoría y desconocer el de los demás. Entonces, creo que en eso está el que haya varios sindicatos en empresas que son tan grandes, porque es que no es en la empresa que tiene 20 empleados, son grandes empresas que tienen unas áreas diferentes y las necesidades de los grupos, pues obviamente van a ser diferentes y necesitan ser representadas de acuerdo a esa necesidad a proteger o derecho a proteger. Ah, mira qué interesante lo que tú nos planteas, Kelly, porque ahí hay una contradicción con lo que Edwin está diciendo y es una contradicción muy válida, porque Edwin nos está diciendo lo siguiente: si las compañías y las personas supieran la ley, no existirían los sindicatos. Y que le dice, no, es que cuando hay compañías muy grandes donde hay distintas seccionales, los intereses son distintos. Es muy diferente el que trabaja en Bogotá como el que trabaja en Barranquilla, que trabaja en Cartagena, el que trabaja en el Urabá antioqueño, el que trabaja en Caquetá, etcétera, etcétera. Y tiene mucho sentido lo que él está diciendo. Y eso es una de las cosas que para debe en 15 días, cuando leamos la sentencia de la Corte Constitucional que avala la existencia de varios sindicatos en una empresa, parte del argumento de la Corte Constitucional es lo que Kelly nos está diciendo. Exactamente. Entonces, entonces ahí yo estoy ahí, digamos que en de acuerdo con la posición de Kelly, ¿no? Que eso es una de las cosas que está diciendo la Corte Constitucional de por qué es posible tener varios sindicatos en una compañía. Vamos con Soleidi y luego contigo, Marcelo. Dale, Soleidi. Profe, si bien es cierto, pues lo que nuestra compañera nos acaba de mencionar y también pues lo de Edwin, y retomando un poco y sin ser, ¿cómo decirlo? Sin ir en contravía a lo que se supone debe ser un sindicato para lo cual debe estar creado, considero que cuando las empresas son tan grandes y tienen tantos sindicatos, mm, es, por decirlo coloquialmente, es una bandera roja. Ujú. De Es una acuerdo. bandera roja, ¿por qué? Porque eso demuestra o significa que no están siendo protegidos o no están siendo o no se están teniendo en cuenta que efectivamente pues para ello es que se crean esos sindicatos. Pero ¿qué pasa o cuál es mi punto de vista? Considero de que sí, efectivamente las necesidades de las personas o de los trabajadores cuando las empresas son tan grandes y se encuentran, por ejemplo, distribuidos en diferentes zonas,
pues efectivamente las necesidades de todos van a ser diferentes. Es diferente a, como lo decía usted, la necesidad de un trabajador en el Caquetá, o para no irnos tan lejos, por ejemplo, el de nuestro compañero ponente Marcelo, que creo, si no estoy mal, se encuentra en el Cauca, ¿sí? A uno que se encuentra en Bogotá, ¿sí? O uno que se encuentra en Medellín. Entonces, pero ¿qué pasa? Las funciones, los cargos, las labores dentro de un manual de funciones o dentro de un protocolo en una empresa, pues son los mismos para todos, ¿sí? ¿A qué voy? A que si realmente fuesen defendidos o fuesen protegidos estos derechos, no existiría, no debería existir la necesidad de generar a tantos sindicatos si realmente existieran las protecciones o las medidas necesarias para proteger esos derechos. ¿Sí? Entonces, considero que es una bandera roja para el empresario o para la institución el hecho de que hayan tantos sindicatos. Ahora bien, también eso significa de por qué existen tantos sindicatos, por qué yo no me puedo representar como operario con el otro sindicato operario. Y lo digo para no irnos tan lejos. En mi caso, en la institución en la que yo laboro, ¿sí? Existen investigadores, existen asistentes, fiscales y bueno, y otros cargos. Pero, por ejemplo, en una misma ciudad, como lo es Villavicencio, hay como 4 sindicatos y no están determinados es que este es el sindicato de los investigadores, este es el sindicato de los asistentes, no, hay de todo. Entonces, ¿qué pasa? Son sindicatos que se van creando y a medida que se van creando, pues son más reducido el número de personas que hacen parte de él, lo que significa que es Ujú. que están buscando beneficios propios. O sea, sí me hago entender como que el beneficio de Sí. los sindicatos, cuando son, a medida que se van creando tantos, pues el número de participantes es más reducido, por lo que significa de que son solo los beneficios para unos cuantos. Realmente no están buscando un beneficio general. Sí, mira, Soledad, que yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque como vamos a ver también en siguientes clases, pasa un fenómeno muy interesante y es el fenómeno que han denominado algunos el carrusel sindical. ¿Cómo es el carrusel sindical? Una persona está afiliada a un sindicato que están en negociación colectiva con la empresa y cuando se termina la negociación colectiva, se desafilian a ese sindicato y afilian a un nuevo sindicato que va a presentar un nuevo pliego de peticiones. ¿Para qué? Para aforarse. Por eso la pregunta del debate es esa, es cómo tener un relacionamiento sindical cuando con estas organizaciones, cuando hay varias organizaciones sindicales en una misma empresa o institución. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Vamos, ahorita alguien más te da la mano levantada. Dale, Marcelo. Profe, bueno, como tal, mi punto de vista a la pregunta inicial, eh, para mi concepto, pues la existencia de varios sindicatos, para mi concepto no tengo como tal mucho conocimiento del tema, pero para mí digo que tengo dos premisas, dos opciones, tanto buena como negativa. Lo bueno, Ujú. que esto puede como tal fortalecer la representación de distintas entidades de los intereses laborales que presentan los trabajadores. Sí, obviamente pues tomando como referencia los puntos que han dicho Ujú. los compañeros, muchos desconocen la normatividad, muchos desconocen de pronto cuál es el objetivo, los parámetros, los protocolos, pero el tener como uno o dos sindicatos ayuda a fortalecer las necesidades de trabajo, la aplicación de los mecanismos que realizan ellos. Obviamente, pues con el fin de pues, defender los derechos de los trabajadores y las necesidades mismas que se presentan. En lo negativo, digo que se puede originar algunos retos, complicaciones en las negociaciones que se presentan al momento de originar estas intervenciones. Se puede originar también dispersiones entre el mismo grupo. ¿Sí? Cuando ya son varios se puede originar dispersión, conflictos, lo que estaban diciendo, creación de nuevos sindicatos, se pierde como el horizonte, se pierde como el punto principal de lo que se está focalizando o lo que quieren negociar con el empleador. Entonces, al no obtener de pronto este beneficio, el tener más grupos sindicales, puede de pronto originar este tema negativo que es dispersión, críticas,
problemáticas y se pierde como tal el enfoque y principal del tema de negociación. Ese es mi concepto, profe. Sí, gracias Marcelo. Tú también dices algo muy relevante en la primera etapa de tu intervención, la primera parte, y es lo que precisamente también la Corte Constitucional dice, y es el efecto de la representatividad de las personas, de por qué es positivo que hayan varios sindicatos en una sola empresa. Hace creo que como 2 semestres yo tuve una lideresa sindical que fue estudiante. Ella decía algo que me parecía interesante y es decía, yo no me sentía representada por el sindicato que llevaba años en la empresa y había unas personas que queríamos tener nuestra propia voz y nuestro propio voto porque queríamos otras cosas diferentes a la del otro sindicato. Y además porque el sindicato que nos supuestamente nos representaba era un sindicato nacional cuando nosotros somos un sindicato regional. Por eso era positivo que tuviera varios sindicatos. Obviamente ella por su línea sindical estaba muy de acuerdo con que hubieran varios sindicatos en una empresa. Porque acá vamos a decir algo y es una de las tesis de la clase, es que las organizaciones sindicales son neutras. La institución como tal es neutra, el sindicato no es malo ni bueno. Dependerá de quién ejecute la labor sindical para determinar si es algo bueno o malo. ¿Por qué? Porque pues hay compañías que tienen una excelente representación sindical. Por ejemplo, Allianz Seguros. Allianz tiene un sindicato y tiene un excelente relacionamiento sindical con la empresa. Falabella. Falabella tiene solo un sindicato y tiene un muy buen relacionamiento con los representantes de la empresa. Pero hay otros sindicatos, como los sindicatos del IMPEC, pues es una historia aparte a contar. Por eso, una de las invitaciones que yo les quiero decir acá es que los sindicatos, aunque se lleven esta idea, es que los sindicatos no son ni buenos ni malos, así como no hay empresas buenas ni malas. Simplemente, dependiendo de cómo se ejecuta la actividad sindical, alguien puede tener sus posturas. Si alguien ha tenido años de pronto como Eve en relacionamiento sindical en hidrocarburos, pues por supuesto, probablemente tiene una imagen sesgada por su posición, naturalmente sesgada, porque es así, o sea, digamos, naturalmente tiene sentido que no esté a favor de los sindicatos. Pero otra persona que, por ejemplo, si trajéramos un estudiante que es afiliado a un sindicato de Falabella, pues probablemente diga lo contrario, el sindicato es bueno, hay buen relacionamiento sindical, tenemos buena forma de discutir algo con la otra persona sin necesidad de tiltar al sindicato como malo. ¿Sí me hago entender? Ese es el punto que quiero yo llevarlos a la clase para romper a veces sesgos que uno tiene tanto de temas positivos y negativos de una organización que a todas luces es neutra. Tan neutra es que está protegida por el derecho internacional del trabajo. Bueno, vamos con Magda, con Edwin y cerramos con Kelly. Dale, Magda. Profe, pues yo sí considero que, digamos que esa pluralidad de sindicatos y pues ese fuero que es representado, ¿no? Que es como como el cascarón que protege a cada empleado o funcionario. eh, en un momento dado sí es válido o, como le dijera, o sea, para mí el hecho de que existan varios, pues es estrategia también de ellos mismos, ¿no? De los mismos sindicatos de todas Ujú. las empresas, porque aunque pues se supone que están peleando por derechos colectivos generales, ¿no? No particulares, pues unos podrían, digamos, pelear por unas prebendas y los otros por otras, ¿no? Aun cuando el fuero sindical, digamos, usted ya sabemos que no lo pueden despedir, no lo pueden despedir sin justa causa, que no pueden desmejorar las condiciones que tienen actuales, ni trasladarlos, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, pues Sí. sí considero que el hecho de que haya esa pluralidad, pues también puede ser estrategia tanto de un lado como del otro para poder llegar a un común acuerdo y pues verlo en ese sentido de la lucha de los intereses de ambas partes, ¿no? De acuerdo, mira Magda que también tocas un tema súper relevante y es que hay algunos estudiosos de la historia del derecho sindical en Colombia que dicen que a los que más favorece que haya dispersión sindical es a las propias empresas. ¿Por qué? Porque entre mayor sindicato hay en las compañías, menos fuerza tienen de negociación. Y las empresas lo que tienden a hacer es a negociar sobre el tope de lo que se negocia con el sindicato mayoritario. Y a los sindicatos chiquitos, a los minoritarios, por lo general se van a tribunal de arbitramiento. Entonces, claro, si hubiera como antes solo la posibilidad de hacer un sindicato por empresa, ellos podrían declarar la huelga, salvo en servicios públicos esenciales. De resto,
hoy por hoy, muy poquito sindicato tiene la posibilidad de acudir a la figura de la huelga porque no son sindicatos mayoritarios. Por el contrario, son sindicatos pequeños que le genera la restricción de que como no agrupan la tercera parte de los trabajadores, porque son muchos mini sindicatos, a los que más les conviene es a las propias empresas. Porque claro, al comienzo uno puede decir, sí, es que esto beneficia mucho a los sindicatos y a algunas personas individualmente consideradas. Sí, pero si ustedes se van a la industria financiera, a los bancos les gusta mucho que haya varios sindicatos en la empresa para que no les vayan a, en dado caso, declarar algún tipo de mitin o huelga. Pero está muy bien, Marta. Profe, y de hecho Sí, de uno como afiliado a los sindicatos, pues obviamente uno se va a afiliar al que tiene la mayor fuerza, con el que van a negociar, con el que van a sentar claro. para las posibles propuestas y eso. Pero eso no quiere decir que pues, con los pequeños pues no vayan a negociar, ¿no? Eso también es como un tira y gana, ¿no? O sea, yo me puedo afiliar Total. al mayor, al el que tiene mayor afiliados y a un circunstancial, pues, y a un sindical normal. De acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos brevemente, Edwin y Kelly, con sus intervenciones muy breves y continuamos con Sí, la profe, clase. gracias. Profe, dos cositas. Lo que comentaba ahorita Magda y Soleidi. En resumidas cuentas, divides y reinarás. Ujú. De Y acuerdo. segundo punto, mi posición, profe, sobre los sindicatos considero que no es sesgada. No los comparto, ¿por qué? Porque no conozco el primer sindicato que realmente le aporte a la producción de una empresa. No lo conozco, la verdad. O sea, puedo estar equivocado, me puede faltar conocimiento. Sí soy partidario del sindicato. Es más, estoy organizando personalmente ahorita un sindicato, pero un sindicato diferente a lo que normalmente uno encuentra, por lo menos en mi nivel o mi área de trabajo. ¿Sí? Porque es que todo sindicato, o Ok. sea, las necesidades tienen que ser para beneficio general, no particular. ¿Sí? Y no conozco, o sea, todas las peticiones de los sindicatos son cosas básicas que vuelvo, insisto, se encuentran en la ley, son lógicas, ¿sí? Sí, pero ven, ahí te voy a Pero hacer una ninguno, aclaración, pero ninguno le discúlpame, ahí te aporta a voy a la hacer, ahí producción, te voy a hacer una ninguno le aclaración, importa a los indicadores de producción de una empresa. pero ahí te voy a hacer una aclaración Sí, porque creo que señor. ahí sí hay un concepto equivocado. Y es que el derecho laboral es un concepto, es un derecho de mínimos, de mínimos. Entonces, lo que se ha dicho, y eso yo sí he conocido sindicatos que se aportan a las empresas. Y lo primero es que, como el derecho laboral es de mínimos, todo lo que se dé adicional a eso está permitido. Por eso no es cierto lo que tú dices de que no genera nada. Pues claro que genera, porque la lógica es la siguiente del deber ser. A mayor beneficio, las personas tienen mejor incentivo para trabajar. Porque una cosa es que yo trabaje por sí, pues la idea es que yo pueda seguir trabajando en la compañía. ¿Para qué? Para efecto de generarle mayor productividad. Eso es lo que busca el derecho laboral colectivo, desde el deber ser. Pero vuelvo y repito, hay algunas compañías que tienen excelente relacionamiento con algunos sindicatos. Estoy de acuerdo que es la minoría. La mayoría de los sindicatos pues son bastante complejos porque lo que generan es una restricción a la productividad, que haya peleas. Pero hay algo que creo que Magda dijo también y es y lo voy a traducir en esto. Hay gente que dice que los sindicatos son el reflejo igualito a cómo son las empresas. Son un espejo. ¿Por qué? Pues porque si hay una indebida comunicación con los trabajadores, pues es las compañías donde más conflictos sindicales tienen. En cambio, cuando hay muy buen relacionamiento desde el área de talento humano con sus trabajadores, la probabilidad de que haya sindicatos pesados es menor. ¿Vale? Ah, bueno, ¿y por qué Edwin decía lo del tema del sesgo? La palabra sesgo no es una palabra negativa. Todos tenemos sesgos. Está el sesgo cultural, el sesgo regional, el sesgo religioso. Todos tenemos sesgos dependiendo de dónde crecimos. Está el sesgo desde donde uno estudió, desde qué universidad uno estudió. Dependiendo de qué tipo de profesor uno tenga, pues va a tener cierto sesgo del área del derecho. Entonces no es una connotación negativa lo que dije, Edwin, sino es una connotación de hecho natural a que todos tenemos sesgos. Y eso está No, no, bien. De profe, hecho, no, no, la academia lo que dice es bueno reconocer que uno tiene sesgos. no, profe, Cuando uno no, reconoce que no, uno no tiene lo tomé de sesgos. manera negativa, Ah, sino bueno. más bien, digamos, al contrario.
pero enfatizando en que el sindicato debe buscar el bienestar general, no el bienestar particular. Lógicamente, un Ujú. sindicato, digamos, de empresa de bienes y servicios, pues es muy diferente a un sindicato de una empresa de construcción. De ¿Sí? acuerdo. Ahora yo le digo, preguntémosle a los usuarios de los bancos qué opinan del servicio de los trabajadores de los bancos o del servicio que prestan los bancos. Claro, y seguramente el usuario no va a estar tan satisfecho como el trabajador que sí está, digamos, beneficiándose de unos tiempos buenos, de unos descansos buenos, de unos tiempos donde no tienen que dar, digamos, unas respuestas rápidas al usuario. Es por eso que yo digo que el Ujú. bienestar particular ahí se privilegia y, claro, le brinda el beneficio a algunos, pero a la mayoría no. Ese es como mi aporte, profe. Gracias. Perfecto, no, a ti, mil gracias. Dale, Kelly, y cerramos. Profe, como para no extenderme, vea, inicialmente mi respuesta a la pluralidad sindical está basada en la norma, ¿cierto? Y es lo que yo he dicho desde que iniciamos la clase. El sindicato es un mecanismo que está creado de una forma muy linda, que tiene unos fines geniales, pero ¿qué es lo que pasa? Es la instrumentalización del mecanismo. Entonces, lo que decía Soleidy es una alerta roja que en una empresa haya varios sindicatos. Pues claro, tenemos que ir a mirar cómo surgieron esos sindicatos, si realmente surgieron de acuerdo a la normatividad para proteger unos intereses o si por el contrario fueron instrumentalizados para obstruir una negociación, para atraer más personas a este sindicato. Entonces necesitamos que se cree uno nuevo y es obligatorio que estén allá. Es el cómo se forma y qué es lo que busca. Pero si tú te vas, de hecho, que nosotros, Colombia, nos hemos tenido que adaptar a los convenios de la OIT porque nosotros tenemos una visión errada de lo que es el sindicato, es diferente y no lo estamos tomando como nació y con la finalidad que se creó. Entonces, es eso, De como acuerdo. para hacer. Sí, no, totalmente de acuerdo y me gusta cómo lo estás diciendo, Kelly, porque vuelvo y repito, si ustedes se llevan eso de la clase de hoy y de este semestre, que la organización sindical es una institución neutra, me muy feliz y que es la forma de, a través del cómo se desarrolla la actividad sindical, que uno pueda decidir si es algo negativo o positivo para la economía y para las empresas. Bueno, dejemos hasta ahí en intervenciones. Vamos a adelantar un tema que tenemos el día de hoy. Bueno, muchos éxitos a los que tienen el protocolo que vamos a hacer para 15 días y vamos a adelantar porque esto es parte del parcial. Entonces, lo primero, vamos a hablar hoy de fueros, del fuero en general. Entonces, lo primero que debemos decir es qué es un fuero. Para empezar, en Colombia, todos tenemos el fuero, todos tenemos, perdón, un derecho constitucional que es el derecho constitucional a la estabilidad laboral. ¿Qué significa eso? Que todos, sin distinción, tenemos derecho a permanecer en un empleo en lo que dure, pero la ley, en regla general, determina cuándo un empleador puede terminar el contrato de trabajo de una persona. Si es un contrato a término fijo, con la expiración del plazo fijo pactado; si es obra labor, con la expiración de la obra labor contratada; si es a término indefinido, con el pago a través de la cláusula resolutoria tácita, que es la condición resolutoria tácita, que es que en todo contrato va envuelto la condición de que es un hecho futuro e incierto que un contrato de trabajo finalice con el respectivo pago de una indemnización legal. Sin embargo, hay un derecho que se llama el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Y la estabilidad laboral reforzada es para algunas personas. ¿Por qué por qué se refuerza el derecho a la estabilidad laboral? Se refuerza porque lo que la Constitución y la jurisprudencia buscan proteger ciertas instituciones que son muy importantes. Ejemplo, el fuero de maternidad, que está buscando la Constitución y la jurisprudencia proteger la institución de la maternidad y del que está por nacer y de la salud. Fuero de paternidad, misma operación. Fuero de salud, que busca proteger que una persona no sea desvinculada solo por el hecho de su salud, porque ahí está generando una discriminación. Y en el caso del fuero sindical, que es lo que vamos a ver adelante, es que lo que la Constitución busca proteger es una institución que está protegida internacionalmente como la institución del derecho de asociación reflejado en el derecho de
negociación colectiva a través de los fueros sindicales. Entonces, vamos a definir qué es el fuero sindical. La exposición de hoy bien lo definieron, pero vamos a repetirlo. Eso está en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y qué es? En el slide también está la definición. Es la garantía de la que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo. Entonces vamos a imaginarnos lo siguiente. Nosotros somos 25 personas y vamos a fundar un sindicato. El primer fuero que vamos a evaluar es el fuero de fundadores. Entonces nosotros somos 25, o pongamos el caso del sindicato de Edwin que está por fundarlo. Edwin va a fundar el sindicato con 25 personas, nosotros somos en total. Y el fuero de fundadores tiene mucho sentido porque, claro, imagínense que la empresa se da cuenta que el sindicato nuestro lo estamos fundando, las empresas van a tender a despedir a las personas que están promoviendo el sindicato. Entonces lo que se dice es, mire, el fuero de fundadores cubre a todos los trabajadores fundadores del sindicato y a los adherentes, ya vamos a ver los adherentes, durante su fundación. Acá entran el fuero todos los fundadores. ¿Desde cuándo? Desde la fundación y hasta 2 meses después del registro sindical, pero nunca más de 6 meses. ¿A qué se refiere nunca más de 6 meses? Que hay ocasiones en las que el sindicato, cuando se crea, se demora en radicar ante el registro sindical del Ministerio del Trabajo su creación. ¿Por qué lo hacen? Pues para tener mayor fuero. Porque acuérdense que lo que dijimos en una de las clases pasadas es que las organizaciones sindicales, cuando se crean, se establece que tienen personería jurídica desde su nacimiento, no desde su registro, porque es declarativo, no constitutivo. Es decir, si los 25 declaramos la existencia de un sindicato y le decimos al empleador, amigo empleador, ya existimos por el hecho de constituirnos, ya está fundado el sindicato. Porque lo que pasaba durante una época es que tocaba irse al Ministerio del Trabajo y que el Ministerio del Trabajo autorizara la creación del sindicato. Eso con la Constitución del 91 y por supuesto con leyes previas, eso pues dejó, con el Código Sustantivo del Trabajo dejó de ser así. Entonces, vuelvo y repito, nosotros los 25 tenemos el fuero de fundadores, que es desde la fundación hasta 2 meses después del registro sindical, pero nunca más de 6 meses. Cuando fundamos los 25 el sindicato, nosotros qué vamos a querer naturalmente, que más personas vengan y se afilien al sindicato. Entonces, el fuero de adherentes es, este aplica desde la afiliación, pensemos me afilié 15 días después de que se fundó el sindicato y otra vez hasta 2 meses después del registro sindical, pero nunca más de 6 meses. Em, Eso frente al fuero de adherentes y fuero de fundadores. Ahora vamos a ver el fuero, que esto es muy importante, que es el fuero de los miembros de la junta directiva o el famosísimo fuero sindical de miembros de junta directiva. ¿Cuánto dura? Dura por el periodo de elección y hasta 6 meses. Entonces, si nosotros decimos, Edwin va a ser el presidente del sindicato, Kelly va a ser la secretaria del sindicato, Marcelo va a ser el secretario, el tesorero del sindicato. Esas personas que son miembros de junta directiva tienen durante el periodo de elección, ¿cuál se define el periodo de elección? El de la asamblea. Si la asamblea dice, em, si la asamblea dice, vamos a elegirlos por un periodo de 2 años, por esos 2 años tiene el fuero sindical. Y además, cuando ya se les revoca ese poder a través de la Asamblea General del Sindicato, se da por 6 meses más, porque claro, acá la ley busca que no haya retaliaciones contra la persona que fue miembro del fuero de junta directiva, sino que tenga por lo menos 6 meses de gracia. ¿A quiénes aplica? Primero, perdón, ¿a quiénes aplica? A los miembros de junta directiva del sindicato, de la federación o de la confederación y aplicaba 5 principales, 5 suplentes y a su vez, cuando los sindicatos son muy grandes y muy extensos, se crean subdirectivas. Esas subdirectivas como son, a su vez, 5 principales y 5 suplentes. Entonces, dice, María va a ser la directora de la subdirectiva de Cali, tiene su fuero. Pero para que haya subdirectivas de los sindicatos debe haber por lo menos 25 personas afiliadas a la subdirectiva.
Y también está la famosísima pregunta de los comités seccionales, de si pueden haber comités seccionales. La respuesta es sí, aplican dentro de los miembros de junta directiva. Y para que exista un seccional, tiene que haber por lo menos 12 personas afiliadas al comité seccional. Es decir, está el sindicato en Bogotá Grande, tenemos subdirectivas en distintas regiones, pero a su vez tenemos un comité seccional que está ubicado en en Campo Rubiales. Entonces, en Campos Rubiales está campo seccional, comité seccional, que es un principal y un suplente. Bueno, ahora pasamos a la de la Comisión Estatutaria de Reclamos. El fuero de la Comisión de Reclamos está en el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo. Y la Comisión de Reclamos hace referencia a que son dos miembros elegidos en la Comisión Estatutaria de Reclamos y también tiene el mismo periodo de la elección de miembros de junta directiva, es decir, lo que dure la elección más 6 meses. Y ahora vamos con el fuero circunstancial. ¿Qué es el fuero circunstancial? Es una garantía de carácter general que lo que busca es amparar a los trabajadores mientras dure el conflicto colectivo. Si ustedes prestaron atención a la exposición de hoy, el conflicto colectivo duró mucho tiempo, duró casi más de 3 años. ¿Por qué? Porque una cosa es la presentación del pliego de peticiones, que ahí es que se abre la negociación colectiva, pero eso no se sabe cuándo va a terminar. La ley da unos tiempos, pero esos tiempos en la práctica no se ejecutan. Entonces, varios ítems para ustedes, los que están tomando nota o que se acuerden de esto, del fuero circunstancial. El fuero circunstancial lo que busca es que no sean despedidos sin justa causa las personas afiliadas a la organización sindical mientras dure el conflicto. Porque claro, pensemos que el sindicato nuestro tiene 100 personas. Ya sabemos que hay algunos que tienen fuero de adherentes, fuero de fundadores, fuero de miembros de junta directiva, de comisión estatutaria, pero el resto no tiene fuero. ¿Cuál? No tienen fuero sindical, pero sí van a tener un fuero circunstancial, porque lo que la ley busca es que la empresa no haga lo siguiente. Diga esto, de los 100 personas, de las 100 personas que hay que están en el sindicato, pues hay algunos que no tienen fuero. Entonces hagámoslo fácil. Desvinculemos gente para que el sindicato quede menos de 25 personas y como queda menos de 25 personas, pues ya está la causal para la cancelación del registro sindical. En otras palabras, lo que busca proteger es que el trabajador tenga estabilidad laboral reforzada y que no se les pida sin justa causa. Pero ¿por qué hago tanta referencia a la sin justa causa? Porque sí es posible con justa causa terminar el contrato de trabajo de aquellas personas que no tienen ese fuero sindical, pero que tienen el fuero circunstancial. ¿Cómo se hace eso? A través del famosísimo proceso disciplinario, hoy mucho más después de que la reforma laboral ha incluido como una de las partes, digamos, más allá de fuertes, pero que es una de las partes que es legal, que toda compañía tiene que tener un procedimiento disciplinario para despedir a las personas con justa causa. ¿Vale? Bueno, otra cosa, y eso sí quiero dejar como a claridad, de pronto la exposición eso no lo dejó tan claro, pero no es que esté mal, pero vamos a dejarlo sentado. Y es que el fuero circunstancial comprende a todos los trabajadores de la compañía, estén afiliados o no estén afiliados, siempre y cuando el sindicato agrupe más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. Es decir, está el sindicato, pero el sindicato no agrupa a todos los trabajadores de la empresa. Pero si ese sindicato es considerado como un sindicato mayoritario, sí es posible hacer la terminación del contrato de trabajo. em, Respectiva de aquellos trabajadores que, o sea, vuelvo y repito, si el sindicato agrupa más de la tercera parte de los trabajadores de la compañía, se hace extensivo el fuero circunstancial al resto. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver, cuando se celebra una convención colectiva de trabajo, si el sindicato es mayoritario, va a haber extensión a aquellos trabajadores em, que no estén afiliados al sindicato, pero porque es mayoritario. ¿Listo? Entonces, para ir cerrando, vamos a hacer un cuadro, si ustedes quieren ahí en sus apuntes hacer un cuadro de distinción de los fueros. Entonces, lo primero,
¿Cuál es la fuente legal del fuero circunstancial? El artículo 25 del decreto 2351 de 1965, para los que les gusta tener la norma fuente. Y el fuero sindical, la fuente legal es el artículo 405, que ya lo leímos, hoy lo hemos leído dos veces, tanto en la exposición como yo. El fuero circunstancial, ¿a quienes cobija? A los trabajadores afiliados y no afiliados del sindicato, siempre y cuando agrupe más de la tercera parte de los trabajadores de la compañía. Si no agrupa a más a más de la tercera parte de los trabajadores de la compañía, no aplica el fuero circunstancial para aquellos que no están afiliados al sindicato en la negociación colectiva. El fuero sindical, ¿a quién aplica? A fundadores, a miembros de junta directiva, a comités seccionales y a la comisión estatutaria de reclamos. ¿Cuál es la condición del fuero circunsindical? Por supuesto, ahí hay una diferencia entre uno y otro, es que el fuero sindical sí o sí la persona tiene que estar afiliada al sindicato, porque si me están prestando atención, el fuero circunstancial puede aplicar a alguien que no esté afiliado al sindicato, pero que los beneficios de la convención colectiva le van a aplicar y si le aplican, pues ahí tendrá el fuero circunstancial. ¿Cuánto es el término de duración de la garantía en el fuero circunstancial hasta cuando se termine el conflicto colectivo? ¿Cuánto es la garantía del fuero sindical? Ya dijimos, dependiendo si es fundadores, si es fuero de adherentes, si es miembro de junta directiva y también si es miembro de la comisión estatutaria de reclamos. ¿Para qué los ampara? En el fuero circunstancial los ampara para no ser despedidos sin justa causa, pero sí se puede con justa causa. Entonces lo que uno tiene que valorar bien ahí es, ¿existió justa causa o no existió justa causa? De ahí vienen muchas fuentes de litigios. ¿Por qué? Porque yo he tenido varios casos donde trabajadores presentan demandas contra compañías diciendo, oiga, es que a mí me echaron en fuero circunstancial y se inventaron una justa causa que tiene que hacer el empleador exactamente lo mismo que hace una empresa cuando lo demandan cuando lo demandan para solicitando la indemnización por despido sin justa causa y es probar el despido, probar la justa causa. Pedrito sí incurrió en la justa causa, ¿por qué? Porque acá está el proceso disciplinario, etcétera, etcétera. Bueno, el fuero circunstancial, ya dijimos que cobija y ampara para no ser despedidos, no ser desmejorados sin justa causa y no ser trasladados sin calificación del juez. Porque acá lo que tenemos que decir es algo muy clave. No significa que los que son miembros de junta directiva nunca van a poder ser despedidos. Lo que estamos diciendo es que se requiere la autorización de un juez de la República para que se levante el fuero sindical. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Pedrito Pérez, que era el presidente del sindicato, cometió una gravedad muy alta. Se le hace el procedimiento disciplinario, se le da su carta de despido, pero la carta de despido dice lo siguiente al final. La terminación del contrato estará supeditada a la autorización por parte del juez de la República para que se haga el levantamiento. Entonces uno se va del juez y le dice, señor juez, necesito que me autorice el levantamiento del fuero sindical. Y el fuero sindical, pues es un procedimiento, como vamos a ver, más expedito. En el trámite procesal, el fuero circunstancial, como ya les expliqué previamente, se tramita ante un juez ordinario laboral, ante un proceso ordinario laboral de primera instancia. Mientras el fuero sindical es un procedimiento especial, que es un procedimiento especial que está establecido en el artículo 114 del Código Procesal, del Código Sustantivo del Trabajo, perdón, del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Ahí hacemos un asterisco porque a partir del 1 de abril de este año, que entra en vigencia el nuevo Código Procesal del Trabajo, la Corte ahora sí va a poder asumir, la Corte Suprema de Justicia sí va a poder asumir los procesos de fuero sindical. Y eso es fundamental porque antes los procesos de fuero sindical solo llegaban hasta el tribunal. No había chance de que se llegara hasta la Corte Suprema de Justicia. Bueno. ¿Cómo es el trámite procesal? La contestación de la demanda en fuero circunstancial se hace 10 días siguientes a la notificación de la autorización del auto admisorio de la demanda, mientras el fuero sindical se contesta en audiencia. Y el término de prescripción es muy importante acá, porque si miren la discusión de la exposición de hoy tan interesante, y es en la exposición lo que estaba alegando la institución educativa era que
había prescrito por el término de prescripción de los 2 meses del fuero sindical. Entonces lo que debió pasar es que de pronto tuvieron una confusión o de pronto no tan buena asesoría para determinar cuál era el término de prescripción en el caso de la exposición del día de hoy. Pero la prescripción del fuero circunstancial son los 3 años de la norma ordinaria, mientras el fuero sindical tiene norma especial que son 2 meses a partir de que haya incurrido la falta. Bueno, ¿cómo va a ser el examen parcial? El examen parcial van a ser 3 preguntas de falso y verdadero y va a ser un caso que yo quiero que ustedes me ayuden a resolver y a entender cuál le aplica, cuál fuero le aplica y cuándo no. Con fechas. Entonces está el caso, les digo, este es el caso y ustedes tendrán que determinar cómo se hace o no el fuero. Bueno, en estos minuticos que nos quedan, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. En el desarrollo del curso vamos a mirar la diferencia entre un sindicato y una agremiación. No, digamos que no, no lo tengo establecido porque ya básicamente lo que estamos diciendo es que ya definimos lo que es un sindicato. Entonces, Sí. no, no, Pero no, no, ¿nos no. podrías compartir, profe, porfa, información referente para poder ver Claro el que video? sí, Ok, claro que sí. Yo lo anoto y claro que sí lo tendré muy en cuenta. Listo. listo, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta de Profe, fueros? Señor. ah, el trabajo de exposición te lo enviamos al correo, se monta a la No, plataforma. tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Yo acá, yo tengo acá mi registro de notas, entonces ténganlo ahí para, si quieres compártelo a tus compañeros, por favor. Eso Claro que sí. sí, profe, de inmediato. Listo, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Porque vuelvo y repito, en estos 5 minutos que nos quedan es el momento de las preguntas porque el parcial es de hoy en 8 días. ¿O estamos todos claros? Profe, o sea que el parcial del caso que su merced nos indica va a ser con respecto a esta última parte que su merced nos explicó sobre el Así cuadro. es. Ah, listo. Correcto, correcto, así es. Listo. Listo. Bueno, entonces si no son más preguntas, les mando un abrazo, muchos éxitos en el parcial. El parcial, una aclaración, el parcial es en las horas de la clase, es decir, de 10 a 11:30. Me lo mandan a mi correo electrónico resuelto. ¿Listo? Eso, profe, gracias. Y las preguntas Perfecto. de falso y Listo. verdadero también. Es una hoja y Ah, me lo ya, ya. mandan. Sí, 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 ahí lo colocan. Bueno, listo, entonces que estén muy bien, nos vemos en 15 días. Mil gracias. Chao, Gracias, gracias. profe. Feliz día. Gracias, profe.